Vamos con el apartado 5. La época helenística, y esta época lógicamente empieza con las conquistas de Alejandro Magno. Ya hemos hablado en el punto anterior que las polis después de la guerra del Peloponeso prácticamente han quedado aniquiladas, muy debilitadas, y ahora mismo pues es un buen caldo de cultivo para que llegue otra potencia o pequeña potencia y se las ventile. Y eso va a ocurrir con un pequeño reino que se encuentra justo, voy a cambiarme de color, justo al norte de Grecia, que se llama Macedonia. Es una región que tiene pues prácticamente la misma cultura que el resto de los griegos, la misma religión, el mismo idioma, prácticamente las mismas costumbres, y tienen una diferencia con respecto a las polis. Forman un reino, y al formar un reino estamos hablando de una extensión de terreno relativamente grande y con muchos más habitantes, con lo que su ejército también es un ejército relativamente más potente. Bueno, pues aprovechando esa debilidad, el rey de Macedonia, que se llama Filipo II, sí, Filipo II, Felipe II, iniciará una campaña militar contra las polis a la conquista de toda Grecia. Y la verdad es que lo va a conseguir menos con una polis. Adivinen cuál. Esparta. Claro, tener en cuenta que son los más burros, los que más se obcecan, los que mejor se defienden. Así que todas, menos Esparta, van a ser derrotadas y lógicamente van a pertenecer ya al reino macedonio. Va a ser la nueva Grecia. Bueno, pues Filipo no se queda ahí, sino que va a intentar también expandir su territorio más allá de sus fronteras. Y estas fronteras para él son el Imperio Persa. Imperio Persa que era, recordad cuando estuvimos hablando de las guerras médicas, un imperio realmente vasto, muy grande. Pero Filipo, cuando se dispone ya a organizar un gran ejército y pegar el salto a Asia para empezar esta conquista, fallece. Así que le va a suceder su hijo, un veinteañero, la verdad que muy bien preparado, muy culto, buen estratega militar, llamado Alejandro, que más adelante se le llamará el Grande, por lo tanto, Alejandro Magno. Bueno, ¿cuándo inicia Alejandro su campaña de conquistas? Un momentito. Aquí lo tenemos. En el año 366, Filipo era cuando se disponía a asaltar el imperio persa, pero fallece. Bueno, fallece, sí, de una mala manera porque fue asesinado. Y le va a suceder su hijo, Alejandro Magno, preparado desde muy niño y muy bien preparado sobre todo por un filósofo muy prestigioso, Aristóteles, para iniciar esta campaña. Él va a preparar el ejército, lo va a ampliar y va a dar el paso. Y entre estos 2 años, el 334 y el 323, o sea, en total, ¿cuántos años? 11 añitos. En 11 añitos va a conquistar todo esto. Esto estamos hablando que son, desde aquí hasta aquí, por lo mismo estamos hablando de 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia. Solo en 11 años. Todo. Pero fue más allá. No, no fue fácil. Lo que pasa es que él estaba muy bien preparado. Él organizó un ejército basado en una formación militar que ya vimos en la batalla de las Termópilas. La falange. ¿Os suena? La falange, lo tenemos aquí puesto, es una formación militar que Alejandro va a modificar y que se va a componer de 16 soldados de frente por 16 filas de profundidad. En estas 16 filas atacan las 5 primeras, 5 o 7 primeras. El resto se preparan simplemente para defender a las primeras 5 filas y las últimas a reponer hombres en caso de que alguno de los de la primera fila caigan. Esto es solamente una falange, pero
Alejandro contaba con docenas de falanges moviéndose por el campo, con lo que ya estaba preparado para iniciar las campañas en campo abierto, cosa que antes los griegos no podían, porque los persas con miles y miles de soldados los hubieran machacado. Estas, ya digo, atacaban con lanzas, igual que lo vimos en la guerra en la batalla de las Termópilas, y el resto, ya digo, protegía, sobre todo las protegía de la llegada de la caballería. Sí, no, pero en principio de la caballería, porque con lanzas de que me lleguen flechas me da un poquito igual, pero si aquí me viene la caballería y saltan encima mía, lo que va a aparecer esto es un bosque de pinchos morunos, ¿no? Pensarlo bien. Hombre, claro, y entonces tú clavas la pica en el suelo y que venga el caballo. Ya está, y ahí se ha quedado. ¿Vale? Y seguir avanzando. Bueno, pues con este tipo de formación militar va a conseguir empezar a derrotar a los persas a partir del año que hemos indicado antes. Empezará en la batalla de Gránico, conquistará, vamos a ponerlo, primero todo el territorio de lo que es ahora mismo Asia Menor, se dirigirá hacia Siria y conquistará Egipto. Lo majete o lo bueno de todo esto es que él va poniendo guarniciones militares a medida que va avanzando. Pues claro, se tienen que quedar soldados suyos para mantener el poder. Ahora, en algunos sitios funda campamentos que después se convertirán en ciudades y que como el tío tenía un ego así de grande, los va a llamar todas con su nombre. Y va a fundar una Alejandría, otra, no sé si al final 15 o 20. Sí, Alejandrías por todas partes. Esto era una cosa exagerada. Bueno, la cuestión es que, vamos a borrar esto que ha quedado un poquito chusco, sigue con su ofensiva y llegará hasta Persia. Y en Persia, en una batalla muy famosa, Gaugamela derrotará al rey persa Darío II en una batalla en la que también participaron miles y miles de soldados y que les va a abrir las puertas de todo Persia. Alejandro era tan bueno que durante toda su vida no perdió ni una sola batalla. Ni una. Por supuesto, va a conquistar Persia, se dirigirá después a lo que es actualmente Afganistán, llegará a Pakistán y fijaros, mirad este río. ¿Qué río es este? El río Indo, o sea, llegó hasta los límites del reino de los indios, por lo que ya se estaban acercando dos civilizaciones muy poderosas. ¿Pudo haber seguido? Sí, y continuar hacia la India, pero su ejército se amotinó. Amotinarse es que se volvieron contra él, porque llevaban ya varios años, 7, 8 años de luchas, hasta que llegaron hasta aquí, y estaban cansados. Querían volver a casa, querían volver a ver a sus familias, a sus hijos. Habían conquistado ya tanto territorio que le decían a Alejandro que ya estaba ahí, que había que volver. Y al final a Alejandro no le quedó otro remedio que darse media vuelta y empezar el viaje de regreso. A medida que iba haciendo el viaje de regreso, iba fundando sus ciudades y de vez en cuando también peleándose con los restos que quedaban del ejército persa. Bueno, cuando me parece que fue en el año 323, creo que fue en el año 323, espera que lo confirme, en el año 323, cuando se encontraba en la ciudad de Babilonia, preparando, ya que estaba cerquita, la invasión de Arabia antes de volver a Macedonia, murió de unas fiebres. En otros sitios también se dice que si murió asesinado, que si también tuvo problemas con su amante y entonces ahí hubo un lío tremendo y también fue asesinado. Bueno, hay un montón de teorías. Si queréis ver una de esas teorías, os podéis pimplar la película Alejandro del año 2004. ¿No os suena? Una película que se dedica todo a la vida de Alejandro Magno. Entonces, bueno, pues podéis aprovechar esta Semana Santa para echarle un vistacillo. Bueno, pues a la vuelta, que estamos diciendo, muere, pero muere muy lejos de su tierra. Y eso trae un problema.
No, sí se lo pueden llevar, pero es que no saben a quién dejarle todo esto que ha conquistado, que es inmenso, porque no ha dejado hijos. No tiene herederos directos y toda su familia, lógicamente, se encuentra aquí a distancia. Así que, ¿qué hacemos? Pues eso es un problema. Y el problema, la verdad, que se solucionó de la mejor forma posible. A ver, recordar, Alejandro, en solo 11 años ha conquistado el mayor imperio conocido hasta la fecha. Y solamente en 11 años, que ha tardado en conquistar todo esto, todo el imperio se va a ir a la mierda. Con perdón. Porque nadie se puede hacer cargo de él. Y nadie se puede hacer cargo de él porque realmente todos quieren quedárselo. Solución: repartírselo. ¿Pero quién se lo reparte? A los que, con los que ha peleado, por lo tanto, sus generales. Sus generales tomarán el control del ejército y dirán: mirad, vamos a evitar pelearnos entre nosotros y vamos a plantearnos hacer un reparto de todo el imperio que ha creado Alejandro, porque es que si no, esto no va a llegar a buen puerto. ¿Cómo se lo van a repartir? Pues se lo van a repartir de esta forma. La verdad es que no parece un reparto muy homogéneo, porque fijaros, sus 5 generales, Ptolomeo, Antígono, Casandro, Lisímaco y Seleuco, se lo repartirán de esta forma. Fijaros, el que más se lleva, Seleuco. Todo esto, para él. Ptolomeo, se queda esto. La bistataranieta de este tipo será la última faraona de Egipto. Cleopatra. Por eso, realmente Cleopatra no era egipcia al 100%. Era descendiente de un rey que se hace pasar por faraón, que es Ptolomeo, porque cuando llega aquí se hace nombrar faraón, y sus descendientes serán los que gobiernen Egipto hasta que desaparezca Egipto en manos de los romanos. ¿Vale? Esto se lo va a quedar entonces Ptolomeo. Esto, Seleuco. Antígono se quedará con la parte de Asia Menor y la parte de Siria. Lisímaco se quedará con la Tracia. Y por último, Casandro se quedará con la antigua Macedonia. Ostras, ¿y por qué estos dos tampoco y el resto tienen mucho? Bueno, pues porque siempre se valora mucho más a la madre patria. ¿La madre patria de ellos cuál es? Esta. Macedonia, Grecia, todo lo que está cerca del territorio que ellos han conocido desde que nacieron. Y por supuesto es el territorio en el que hay pues, un mayor desarrollo cultural, un mayor desarrollo económico que el resto de los territorios que han ido ocupando, si exceptuamos Egipto, por supuesto. Bueno, pues este será el reparto. Fijaros, en 11 años se consigue un imperio vastísimo y en cuestión de meses todo desaparece. Todo, como veis. Porque cada uno de estos generales, cuando lleguen a su sitio, donde se van a ser nombrados reyes, van a tomar las tradiciones de los sitios y van a abandonar su estilo de vida griego. Bueno, me imagino que lo harían con eso. No sé. ¿Vale? Eso de ir a comprar tabaco y no volver, pues no tiene pinta. Aquí sería otra cosa. ¿Vale? Ya digo, Ptolomeo, por ejemplo, cuando llega a Egipto, viendo los lujos que tenían los faraones y lo bien que vivían, los miles de esclavos, dice, esto para mí, y se hizo nombrar, ¿qué? Faraón, y además con todos los honores de un faraón, sin ninguna duda. Y por eso siguieron manteniendo las tradiciones. El templo que tenemos en Madrid, el templo de Debod, es un templo de esta época, por eso es un templo tolemaico, que pertenecía a la época de Ptolomeo. O sea, que no es un templo que tenga 3000 años, que como mucho tiene 2300 años. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. ¿Vale? ¿Queda claro lo que ocurre con el imperio? Bueno, ahora volveremos a él. Así que, entonces, todo lo que ha hecho Alejandro, ¿para qué ha servido? La verdad que ha servido para poco, pero tampoco es así. Bueno, eso sí, por un lado se ha quitado a los persas, eso es cierto. Y ese problema ya, pues seguramente los griegos no lo volverán a tener.
hasta que lleguen unos tipos desde el centro de Asia llamados turcos, que les invadan y los mantengan bajo dominio turco durante 400, 500 años. Sí, los turcos en ese sentido van a ser peores que los persas para Grecia. ¿Vale? Hombre, pues sí va a tener trascendencia todas estas conquistas, porque al menos en el ámbito cultural las cosas van a cambiar a partir de este momento, porque va a iniciarse una nueva época llamada... ¿Alguien está botando un balón? Sí, dáselo a él, pero... Ya. Se llamará el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Pues la transmisión de los valores griegos al resto del mundo. Pero no solo eso, también la aportación de todos los sitios que ha conquistado hacia Grecia. O sea, será un intercambio, lo que ahora se llama mestizaje cultural, ¿vale? Un intercambio cultural, en el que lógicamente quienes van a salir más o mejor parados van a ser los griegos, son los conquistadores. A medida que Alejandro va conquistando, va convirtiendo el griego como lengua oficial, así que el griego se expande. La religión, también. La cultura, también. El arte griego, sin ninguna duda. Dime. Sí, pero Egipto va a ser mucho más reticente. Y encima, como va a durar relativamente poco tiempo el reinado de Alejandro Magno, cuando llegue Ptolomeo volverá a tomar las raíces egipcias. Aunque parte de este helenismo se va a conservar. Y ahora lo vas a ver. ¿Vale? ¿Veis? Por lo tanto, expansión de la cultura griega por Asia, norte de África, y también esta fusión con la cultura oriental. Va a ser una época de esplendor cultural brutal, porque todas estas culturas se van a retroalimentar. Se va a potenciar el teatro, la poesía, el arte, las ciencias. En esta época van a ser épocas de grandes descubrimientos y de grandes científicos. Os tiene que sonar el científico... A ver, recordad, esto es una palabra polisémica. Es catetos. ¿Os suena? Ya por eso digo que es polisémica. Un cateto es un lado de un triángulo... Dale. ¿No es un triángulo rectángulo? Bueno, que lo mismo también se llama escaleno. Y es que ya no me acuerdo de mi época de bachillerato. ¿Y esto de aquí cómo se llama? Hipotenusa. ¿No suena un teorema llamado de Pitágoras que dice que la suma de las áreas de los dos catetos, si le hallo la raíz cuadrada, localizo la hipotenusa? ¿Eso todavía no lo habéis visto? Bueno, pues esto es. Bueno, vamos a ir a por otro que sea un poquito más práctico. Bueno, que la verdad es que es bastante práctico. A ver, este tipo, Eratóstenes. Eratóstenes, el inventor de la tostada. ¿Que para qué sirve? Ahora, si nos da tiempo lo vemos. Pero Eratóstenes, importante. El primer tipo que demostró que la Tierra era redonda. Y no solamente hizo eso, la midió. ¿Cómo la midió? La midió con palos y sombras. Con palos y sombras. ¿Cómo pueden medir la Tierra con palos y sombras? Pues, a ver, en esta época, ordenadores creo que no. Satélites menos. Calculadoras tampoco. Pues midiendo que la sombra, por ejemplo, de una pirámide, no es igual todos los días, ni a la misma hora. Si ese cálculo, y yo eso lo voy midiendo, lo voy poniendo en un papelito y hago los cálculos necesarios los 365 días, me da que más o menos... No, el perímetro. Cuidado, señores, el perímetro es esto. Todo. El radio sería solamente... Pues este hombre lo hizo. Está por ahí. Hay un par de páginas web que te indica cómo se puede hacer.
y dijo que tenía 40.000 kilómetros. Chicos, se equivocó solamente cuando los cálculos ya fueron verídicos. Fijaros en lo que se equivocó. Pone por 0,75. Una vez más. O sea, poquísimo, por poquísimo se equivocó en lo que tenía de perímetro la Tierra. Fijaros qué pedazo de matemático se hubiera vivido en el siglo XX o en el siglo XXI. Hubiera sido hubiera sido un Einstein, seguro. ¿Vale? Estamos hablando de descubrimientos importantes, muy importantes. Se potenció también la geografía, se potenció la historia, se potenciaron las obras de teatro, muchísimas. Obras de teatro que todavía hoy se siguen interpretando, por ejemplo, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. ¿Os suena? Un festival que se hace en un teatro romano auténtico, al aire libre durante el verano. Y muchas son obras griegas de esta época. Bueno, la verdad que, culturalmente hablando, fue la caña. Pero ya no solamente se quedaron en la cultura, se quedaron también en potenciar las grandes ciudades. Ciudades que iban a estar o que iban a ser toda una novedad. Por ejemplo, vamos a centrarnos en Alejandría. A ver si la tengo. Si nos callamos, mejor. A ver. Cerámica, tin, tin. Aquí está. Aquí tenéis una de las primeras ciudades y la más importante, sin ninguna duda, de las creadas por Alejandro Magno. Esto es Alejandría, en el norte de Egipto. Esta ciudad todavía existe, ¿eh? Lo que pasa es que, lógicamente, ha cambiado mucho. Bueno, ahora está un poquito diferente, pero lo que quiero que veáis es el planteamiento que tienen y la modernidad. Aquí hay un elemento de modernidad clarísimo. Fijaros cómo están hechas las calles y las manzanas. Cuadradas. Sí, es que eso antes no se hacía. Cada uno construía donde le daba la gana y las calles eran laberintos. Ahora está todo bien preparado, bien colocado, para que las comunicaciones sean más fluidas y mejor preparadas, sin ninguna duda. Y es más, no solamente prepara eso, sino que prepara buenos puertos para el comercio y ocio para sus ciudadanos. Por ejemplo, aquí que aparece un hipódromo. Pero es que aquí tengo también, a ver, un gimnasio. Y tengo aquí, bueno, seguramente habría más, un museo. Y ahora mismo no me acuerdo bien dónde estaba, creo que estaba por aquí, una biblioteca. Un lugar de encuentro para todos los escritos que se hayan hecho hasta ese momento en cualquier parte del mundo. Los van a recopilar y los van a llevar aquí. Va a ser el mayor centro de saber de todo el mundo. ¿Vale? Escritos, pero ya no solamente griegos, sino egipcios, mesopotámicos, de donde podían traerlos, los traían aquí. La película que os recomendé el otro día, la de Ágora, trata precisamente de cómo una mujer intenta salvar todo este saber de los fanáticos, cuando Alejandría ya estaba de capa caída. Pero la biblioteca todavía estaba en pleno vigor. ¿En pleno? Vigor, vamos, que estaba completamente llena de escritos. De ahí no pasa. ¿Vale? Y recordar que este sitio también es importante porque va a crear uno de los elementos de navegación más necesarios hasta la llegada de las telecomunicaciones. El faro. El faro, que fue una primera torre que se va a construir en un sitio llamado Faro. Y que, como se llama Faro, la islita donde se coloca, a partir de ahí todos se van a llamar faros. Si podéis también, algún verano de estos, podéis ir a uno de los faros más antiguos del mundo, que se encuentra aquí en España. Todavía está en uso. Está en La Coruña y se llama la Torre de Hércules. Pues la construyeron los romanos 2000 años. Es verdad que después ha sufrido modificaciones y ha sido recubierta, pero toda la estructura es romana. 2000 años de faro. La Torre de Hércules. Torre de Hércules. ¿Vale? Bueno, esto sería lo más importante. En principio, por lo tanto, déjalo así por si acaso, no importa. En principio, estaremos hablando que las conquistas no supusieron mucho, pero sí
supuso bastante toda la aportación cultural y urbanística del helenismo. ¿Nos ha quedado meridianamente claro? Pues ya, fijaros, vamos al punto 6. Eso es todo, amigos.